Minuto a minuto. A continuación, Minuto a minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Aquí en la ciudad capital con aproximadamente 25 grados centígrados a esta... Perdonen, ahora sí tenías el micrófono cerrado. Muy buenos días, dándole la más cordial bienvenida a esta calurosa mañana de viernes, como les decíamos, aquí en la ciudad capital, y esperando que podamos aportarle para la formación de una opinión informada, que finalmente es lo que los ciudadanos necesitamos para poder opinar y opinar con buen criterio. El día de hoy hemos invitado a Minuto a don Héctor Fernández, director general del Registro Electoral y de Financiamiento de los Partidos Políticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted con frecuencia, con mucha mayor frecuencia, que mucho más que en otras ocasiones y en otras épocas, hemos visto y hemos escuchado el escrutinio que el Tribunal Supremo de Elecciones está haciendo del manejo, el uso y la asignación de los fondos destinados a los partidos políticos por concepto de la deuda política. Procedimiento delicado que, por cierto, está en manos de varios funcionarios del tribunal y bajo la responsabilidad particular del señor Fernández. Don Héctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a usted, doña Michelle, y muy buenos días a todas las estimables personas que nos escuchan. Más bien, muchas gracias por la oportunidad de poder un poco referirnos a una materia que es relativamente nueva para el tribunal, ¿verdad? Así lo que es la fiscalización de las finanzas partidarias. Importante porque estamos hablando de la auditoría, de cómo se manejan estos dineros. Hemos visto en meses recientes, don Héctor, denuncias en contra de distintos partidos políticos. El Movimiento Libertario ha sido uno que ha estado bajo fuego durante los últimos meses. Una comisión legislativa ha estado indagando estrictamente el manejo de los dineros que ellos han hecho, el de a dónde vienen los fondos que han recibido ellos, si son financistas privados. Liberación Nacional, por supuesto, también ha sido objeto de investigaciones por cheques y demás. ¿De a dónde salen estas dudas? ¿Salen de los ciudadanos en particular o salen directamente de la fiscalización y la auditoría que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, yo diría que en principio la mayoría salen de los mismos estudios que nosotros hacemos. Tal vez aquí, permítame hacer nada más una pequeña aclaración. Cuando se le da esta responsabilidad al tribunal, ¿verdad? En principio es algo parecido a lo que hacía la Contraloría General de la República, que es una revisión de las liquidaciones, es decir, no es una auditoría previa de la liquidación que se da. Entonces, así trabajaba mucho la Contraloría, haciendo como un checklist de que todos los documentos aportados por los partidos para demostrar sus gastos, pues cumplieran con la normativa. Y en principio así estábamos trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que también hicimos estudios de comprobación cuando nos llamaban a duda en algunos gastos y en algunas partidas que los partidos estaban liquidando, pues ya hicimos una investigación un poquito más allá. Y de esas investigaciones un poquito más allá, quiere decir que para la elección presidencial y la municipal, tenemos en este momento, hemos abierto 41 estudios especiales, que son investigaciones preliminares para los efectos de establecer si lo que nos presentaron los partidos políticos como gastos efectuados, en la realidad fueron esos gastos. Es un proceso de verificación. Correcto. Sí tenemos denuncias también de diferentes ciudadanos, muchos de ellos pertenecientes a partidos políticos adversarios, algunos incluso ciudadanos que han sido miembros de la prensa, pero son 13, o sea, si ponemos en la balanza del total de investigaciones que hemos realizado, la mayoría han sido por los descubrimientos o los hallazgos o las dudas que se han generado en los propios auditores del tribunal que han revisado esas liquidaciones. A la fecha tenemos 33 estudios en proceso. Y que en ese caso, ¿a qué partidos políticos toca? Si tal vez pudiéramos en ese caso determinar a cuáles partidos. En realidad están prácticamente todos los partidos. Esos 40 y pico de investigaciones más las 13 denuncias, los partidos nacionales prácticamente están todos ahí.
tanto la Unidad como Liberación Nacional, como el PUS, como el PAC, el PACE, Renovación Costarricense, algunos cantonales como Junta Progresista Escasuseña, etcétera. En la gran mayoría, y tenemos que decirlo así, y esto es bueno que lo sepan porque en la gran mayoría de los casos, que es lo que hemos estado evidenciando, no estamos viendo maniobras fraudulentas, sino simple y sencillamente una escasa preparación tal vez de los cuadros o de los técnicos contables y financieros de los partidos políticos para cumplir adecuadamente la legislación. Omisiones en ese caso, tal vez por error, no vienen con una intención fraudulenta, pero ¿qué tipo de omisiones son las que con mayor frecuencia se presentan? Mire, las omisiones que con mayor frecuencia estamos viendo es en las partidas de servicios especiales o de consultorías. Por ahí sí hay una serie de requisitos, por ejemplo, cuando es un contrato de servicios especiales, no se requiere mayores detalles en cuál es la labor realizada, pero sí tenemos una serie de requisitos, como por ejemplo, dependiendo del monto, tiene que darnos una factura timbrada, y si no es factura timbrada es por un justificante, pero ese justificante tiene que venir aparejado con la cédula de la persona, tiene que haber un ligamen de que está el contrato, está el recibo, y tiene que haber un cheque que tiene que ser girado de esa misma persona. Todos estos requisitos en alguna medida se incumplen, o en alguna medida estamos llegando ahí a las personas que tal vez sin dolo y sin mala intención dicen, sí, es cierto, el partido me dijo que yo hiciera ese trabajo, pero no es cierto que me pagaran 500,000 colones, yo cobré por eso 50,000 colones, entonces vamos a investigar por otro lado, y dice, no, mire, es que los 500,000 no eran solo para él, esos 500,000 eran para más de uno, pero entonces no estaba la documentación de todos, para etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos investigando, ¿verdad? En algunos casos todavía no hemos determinado, como le decía, los estudios apenas 3 hemos pasado del Ministerio Público hasta esta fecha. Si podríamos en ese caso de 8 que hemos finalizado, ¿verdad? De los que están en el Ministerio Público hay casos muy, muy sonados, ¿verdad? Está también el de las capacitaciones del Movimiento Libertario, también hay unas cuentas del Movimiento Libertario, hay un par de asuntos de Liberación Nacional, en el caso de los clubes, creo que son casos que están por ahí en proceso también, de cobros que se hacen por donaciones más bien, que están en especie, que no están de acuerdo a la normativa y que están sancionados en algunos casos con pena de prisión, que es el caso de un club que funcionó en Liberación acá a nombre de una sociedad anónima, cuando ya la legislación prohíbe a las sociedades anónimas dar contribuciones en dinero o en especie a los partidos políticos. Entonces ese es el tipo de casos que hasta la fecha están. Hay otros que estamos empezando ya porque son con multa, que están sancionados, que en la mayoría son casos de donaciones también de personas que no estaban autorizadas, o de donaciones no reportadas que se sancionan con una multa que es el equivalente al doble de la donación efectuada o de la contribución efectuada, que esas también las estamos investigando, pero a nivel interno. Don Francisco, don Héctor, lo cierto del caso es que cuando hablamos de financiamientos de partidos estamos hablando de sumas multimillonarias de dinero, y dinero que finalmente proviene del bolsillo de los costarricenses. ¿Cómo asegurarnos que usted dice hay muchas omisiones que no son dolosas, que no pretenden fraude, pero sí de alguna manera u otra lesionan la confianza que puede tener el costarricense en el sistema político, en los partidos políticos fundamentalmente? ¿Cómo asegurarse, uno, que no haya dineros provenientes del extranjero, que no haya dineros provenientes de sociedades anónimas? Porque hay muchos mecanismos que los partidos políticos utilizan para disfrazar de la proveniencia de estos dineros. ¿Cómo descubrirlos? Mire, hemos estado precisamente en conversaciones con dirigentes partidarios en todos estos meses, porque efectivamente la credibilidad de los partidos se está viendo también afectada con todos estos casos que están saliendo a la luz en los diferentes medios. Y hay dos aspectos, que eso creo que es lo bueno de la nueva legislación, que en la pasada nosotros controlábamos ingresos, es decir, los reportes de donaciones se iban al tribunal y la Contraloría controlaba ingresos, y a veces no había un control cruzado. Ahora el tribunal está controlando las dos cosas, tanto los ingresos como los egresos, y hay una información periódica que nos tienen que estar enviando los partidos, fuera de época electoral, cada 3 meses, no solo de todas las contribuciones recibidas, sino los estados financieros debidamente auditados. Eso nos permite hacer un balance para los efectos de establecer si un partido está gastando X
monto en publicidad, pero no tenía los ingresos para afrontarlos, bueno, ¿de dónde está sacando el dinero? Y hemos estado, en algunos estudios están enfocados a eso, a establecer efectivamente que lo que nos están liquidando de gastos, de dónde cogió el dinero para hacerlo, porque tenía que hacerlo, si no es por contribución de sus afiliados, tiene que haber sido por préstamos bancarios o por ventas de bonos, etcétera. De alguna manera tienen que cuadrar esos, y eso nos está permitiendo llevar un adecuado control. Pero además también, tienen que tener claro los partidos políticos que esto es un sistema de gasto comprobado. O sea, ellos primero tienen que haber pagado de su peculio el gasto y después cobrado. Entonces ahí nos hemos encontrado otras situaciones. Lamentablemente, no ha podido revisarse la Constitución en materia de financiamiento desde el año 96. Y en ese año se puso como parámetro para fijar la deuda, como usted dice, que es algo que sale del presupuesto nacional, es decir, de todos los ciudadanos, el 0.19% del Producto Interno Bruto. Para la próxima elección, que no han acordado ninguna rebaja vía legal que la Constitución lo permite, eso es un monto cercano a los 43.000 millones de colones. Ya para la elección pasada también era un monto importante, eso era un monto de más de 17.000 millones de colones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hay partidos que de un momento a otro se topan con que les tocaban, por ejemplo, 500, 600 millones de colones, y resulta que sus gastos o que lo que podían demostrar de lo que sus contabilidad y sus comprobantes le daban era un monto inferior a eso. Mucho menos. Entonces hay la tentación de los partidos de ver cómo hacen para llegar a ese monto. ¿Hacer política es un negocio desde esa perspectiva, don Héctor? Es una pregunta difícil. Yo creo que no. Sí, hacer política desde el punto de vista de lo que se requiere para que un partido funcione, requiere una organización muy amplia y requiere el concurso de muchísimas personas. Lo que pasa es que los partidos, y esto es algo que es gradual, eso es lo que pretende la nueva legislación, fortalecer la organización interna de los partidos, las estructuras partidarias. Y se parte del hecho que un partido tenga una estructura que le permita también al partido, al interno, controlar cómo dirige el dinero. Pero no es así en la realidad. No existe. No existe. Son muy pocos los partidos que tienen una oficinita con 3 entes contables y mucho menos a todo el país. ¿Qué pasa en una elección como la de alcaldes? No es el partido político por lo general el que está organizando la elección en todos los 81 cantones del país, sino que le dicen a sus dirigentes, comúnmente al candidato alcalde en la región, en el cantón, bueno, usted ve a ver cómo hace. Usted tiene que buscar la plata y hacer sus gastos, pero eso sí tiene que canalizarlo a través del partido, porque la ley nos manda a establecer en eso en el partido. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar de ver cómo establecemos métodos de control estándares también a lo interno de los partidos políticos, que no solo nos permitan a nosotros la verificación, sino cumplir con la ley adecuadamente. ¿Y qué es lo que quiere la ley al final de cuentas? La transparencia. Seguirle el rastro a ese dinero. ¿Tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y particularmente su oficina de registro electoral y financiamiento de partidos las herramientas necesarias para poder seguirle el rastro a esos dineros, para poder en ese caso verificar que las liquidaciones se apeguen a lo que está reportado? ¿Dispone de los elementos? Claro o la ley que sí, yo creo que en este momento las herramientas que hemos tenido nos han alcanzado para descifrar muchísimas situaciones, incluso los mismos estudios especiales, las mismas auditorías que hemos hecho. Tal vez lo que nos ha faltado, y que eso solo con el tiempo nos da el expertise, porque muchos de nuestros funcionarios, como le digo, son una labor relativamente nueva, pueden tener su capacidad como auditores o como profesionales en contabilidad o finanzas, pero ya el conocer a lo interno, el teje y maneje de los partidos, cómo funciona lo interno de un partido, que recordemos que en esto hay labor hormiga, ¿verdad? Hay la señora que se contrata para hacer un cafecito, para hacer el arrocito con pollo, los sándwiches que le va a llevar a los miembros de mesa o a los fiscales de un partido en un distrito alejado, etcétera. Es una labor de hormiga, entonces hay que entender primero cómo funcionan muchos partidos a lo interno, que ellos han venido trabajando en eso, para poder hacer un control y una fiscalización. Pero yo creo que ya esta primera experiencia, es solo una elección presidencial y una municipal, la que hemos tenido ya la experiencia de llevar este proceso de liquidación, ya nuestros funcionarios están más fogueados y con el tiempo hemos también recurrido a mucha capacitación. Hicimos un convenio, por ejemplo, hace poquito con el organismo electoral mexicano, el IFE. Tuvimos a 5 funcionarios en enero haciendo una pasantía, porque ellos sí tienen mayor experiencia en el tema de fiscalización de partidos políticos, y estamos en convenio con ellos para estar capacitando también a nuestra gente, y sobre todo ahora para esta elección ya con el departamento más consolidado, queremos hacer una labor que nos parece fundamental, es una labor más preventiva, es decir,
¿Cuándo se empiezan a generar la mayor cantidad de gastos? A partir de la convocatoria de elecciones, que va a ser en octubre del año entrante. Entonces, ya desde la convocatoria, tener a nuestra gente ahí, en los lugares donde se están generando los gastos y poder preventivamente ver cómo están haciendo las cosas, qué formularios se están dando, qué correcciones se pueden dar en ese momento. Don Héctor, una cosa es entender ese gasto hormiga, que debe ser muy difícil poder rastrearlo, pero ¿cómo hacer para también rastrear cuentas paralelas, la utilización de cuentas paralelas cuando hay de alguna manera u otra una intención de ocultar la procedencia de dineros, por ejemplo, de empresas? Quisiera decir que eso no sucede aquí en el país, pero hay muchas empresas que nuevamente, para hacer valer su peso político y hacer valer su apoyo a un candidato, las sociedades no pueden donar, pero hacen llegar ese dinero por alguna manera. ¿De qué herramientas disponen ustedes para poder rastrear esas prácticas? Primero partamos del hecho de que nada es infalible, ¿verdad? Y que muchas veces, si hay una persona que está haciendo toda una maniobra para tratar de ganar algo que no le corresponde o burlar la ley en algún sentido, ahí puede que tenga probabilidades de éxito y será la expertise que nos permita hacer eso. Yo creo que en la misma herramienta, como le digo, la misma conocimiento al interno de los partidos de cómo se están gastando, porque no es un solo partido, esa es la ventaja que tenemos acá, que no es un solo partido político el que funciona. Tenemos solo a nivel nacional en este momento hay 9 y 7 más tratando de inscribirse, podríamos tener 16. Entonces, si un partido me dice a mí que lo que le cuesta que una persona le ponga un carro para llevar electores son, por ejemplo, 10,000 colones o 50,000 colones el día y que yo saco que la media, eso es lo que más o menos andan con todos los partidos, y viene otro partido político a decirme, no, yo pagué 500,000 colones. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se sale de la media? Aquí hay algo raro. Yo gasté tanto porque llevé tantos electores. Entonces hay indicios que ya le hacen oler a uno mal, ¿verdad? Que aquí hay algo raro. Aquí no es posible que tenga unos contratos de consultoría o que tenga contratos de servicios especiales para que personas le ayuden con la más o menos la magnitud de votos que sacó esa persona, o con otro partido más organizado, con más presencia, no está cobrando eso. Entonces esos son indicios que le permiten a uno ver. Y como le digo, si más o menos de esos indicios y de las facturas que nos están aportando nos dicen, mire, yo gasté 1,000 millones de colones en la campaña y yo reviso todos los estados financieros del año, pero en ingresos usted no tenía ni la mitad de ese monto. ¿Y de dónde sacó la otra plata? ¿Cómo hizo para gastar? Porque vamos a lo mismo, es sistema de gasto comprobado. ¿Cómo hizo para gastar? Don Héctor, hablemos de los casos que han llegado al Ministerio Público y los que ustedes enviarán en el futuro al Ministerio Público. Es ampliamente conocido el caso de los libertarios, que hubo listas incluso de capacitaciones donde la gente dice, yo nunca fui a esta capacitación, se consignan actividades que no existieron. Ese es un tema que se ha ventilado ampliamente por la prensa. Más recientemente, Liberación Nacional, el pago de transportistas y diversas personas que dijeron, ese no fue el monto que yo recibí, si bien es cierto, se consigna que yo recibí 500,000 colones, recibí 50,000, y el pago de consultorías en otros partidos políticos. Entiendo que Acción Ciudadana, por ejemplo, se han denunciado el pago de consultorías a algunos de sus funcionarios. ¿Cuáles de esos casos irán al Ministerio Público? ¿Cuáles están en vías de llegar al Ministerio Público? Bueno, van a ir al Ministerio Público todos aquellos casos que nosotros, de la investigación preliminar que hagamos, podamos presumir que puede estar presente una conducta tipificada como delito, es decir, una conducta sancionada con pena de prisión, porque por Código Electoral eso ya no nos corresponde a nosotros investigar, base le judicial. Corresponde al Ministerio Público. Recordemos que en este caso lo que nosotros hacemos es una investigación preliminar, y si nosotros estamos estableciendo, esa donación específica, por ejemplo, de una persona jurídica, etcétera, está penada con prisión de 2 a 4 años, ya le corresponde todo el contradictorio al Ministerio Público, porque esa es la queja de algunos dirigentes partidarios, es que a mí no me avisaron nada, es que a mí no me llamaron, es que nosotros no estamos estableciendo ningún procedimiento sancionatorio en este momento. Es una investigación, es hacer una relación de hechos, y si de la relación de hechos podemos nosotros establecer que sí, efectivamente ahí puede haber un delito, ya le corresponde al Ministerio Público investigarlo. Ahí está protegido incluso a nivel reglamentario por el deber de confidencialidad. Y fuera de la parte penal, ¿hay otras sanciones que se le puedan imponer a los partidos políticos por parte del tribunal? La sanción de multa, que eso sí lo hacemos ya por una investigación, por un procedimiento, administrativo, que lleva adelante en la etapa de instrucción la inspección electoral, ¿verdad? ¿A cuánto se le han impuesto multas o hasta algún tipo de la fecha a nadie, ni multas ni penas de prisión hasta la fecha a nadie, que eso también es interesante. O sea, yo creo que, y lo he dicho en diferentes foros, la nueva legislación parte de 3 premisas, ¿verdad? Unas amplias facultades de control, es una de ellas, pero también está la parte sancionatoria, ¿verdad? Entonces, en esta parte sancionatoria, y la otra era, pues, hacer un proceso más expedito de revisión de gastos, pero ese proceso expedito de revisión de gastos
va a estar también controlado, que esa es la parte que los partidos se están dando cuenta, que si el control sí lo estamos ejerciendo, sí estamos tratando de hacerlo de verdad, pero ese control no va a quedar en nada si la tercera pata de ese banco, que es la sanción efectiva, no se da. No se da. ¿Verdad? Y en este sentido, pues en el pasado no hemos visto que el Ministerio Público tal vez no lo ha visto como delito. Es decir, si en el pasado decía que usted no nos hacía el reporte de contribuciones, una vez prevenido, estaba sujeto a una sanción de pena de prisión que podría ser convertida a 10 multa, y el Ministerio Público después dijo, no, yo le doy 10 días de tiempo, y si en esos 10 días me presenta el informe, que tenía que presentarlo hace 3 meses, ya no hay delito, no hay nada que perseguir. Entonces, los partidos decían, ¿para qué le voy a presentar el informe? Me espero que llegue el Ministerio Público. Bueno, ya eso cambió. Ya tenemos una resolución, por lo menos de un juez que sí le dice al ministerio, no, esto hay que elevarlo a juicio, porque la ley dice, no tenía que ser dolo o no en la omisión, dice que si una vez prevenido no presentaba el informe de contribuciones, esa era la configuración del delito. Bueno, ya hay un cambio ahí. Y por lo que estamos viendo en la Fiscalía, pues sí están trabajando y considerando al delito electoral como un delito como ya tal, hay una ¿verdad? Política de persecución del delito electoral. Claro, como tal. porque antes era simple y sencillamente, ahí lo dejamos, ahí lo archivamos, me interesan más los homicidios, me interesan más las estafas, robos, etcétera. Pero no se concebía eso como un delito. Entonces, en la medida en que haya una primera condena, creo yo, en la medida en que la gente vea que sí va a tener que estar enfrentando una responsabilidad penal, pues yo creo que se va a cuidar más en el futuro. Que aquí, don Héctor acaba de abrir un frente que me parece interesantísimo, pero desafortunadamente no tenemos más tiempo, y es la judicialización de la política. Eso es algo que la gente dice, se está judicializando la política, pero también el hecho de ser tan insistentes en la fiscalización del ejercicio de la ejecución de estos dineros, de alguna manera u otra, lo que hace es refinar, depurar nuestro sistema democrático. Don Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana en Minuto a Minuto. Dios mediante, la próxima semana, el lunes, iniciamos con la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, doña Marta Castillo, con un importante tema de interés para ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.